Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. El fantasma de la monja. En la época colonial existieron muchos personajes cuyos nombres resuenan a través de los tiempos. Teniendo en cuenta que hay muchos testimonios contemporáneos que afirman con nombres originales dichos acontecimientos en los que estos estuvieron envueltos, no se pueden considerar como simples mitos tales hazañas. En cierto modo, la literatura los adornó con llamativos agregados a medida que pasaban los años, pero siempre lo hicieron con el afán de entregarnos una lectura capaz de ser agradable a nuestra imaginación. No obstante, por diversas causas, fueron incluidos al grupo de leyendas que forman parte de nuestro país, México. La leyenda que les compartiremos a continuación contiene datos verdaderos, pese a que en algunos otros espacios varían sus nombres. Eso se debe a que en ese entonces se usaban de manera diferente. Según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, mismo que hoy se localiza en la esquina de Santa María de Redonda y Belisario Domínguez. Durante mucho tiempo las monjas enclaustradas de dicha institución sufrieron la aparición de una espeluznante monja que usaba el hábito de esa orden. Se le veía colgada de uno de los árboles de durazno que en ese entonces existían. Cada vez que alguna de las novicias o profesas cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores durante la noche, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de una fuente que había en el centro. Es allí donde ocurría el fenómeno. Detrás de ellas, balanceándose al vaivén de la brisa nocturna, veían a aquella novicia pendiente de una soga, con sus ojos desorbitados y su lengua fuera de sus labios retorcidos y resecos. Tanto sus manos junto con sus pies colgaban inertes hacia el suelo. Las pobres monjas huían despavoridas, clamando en nombre de Dios para dar aviso a la abadesa. Pero cuando ésta llegaba, aquella horrible aparición ya no se encontraba. Así es que, noche a noche, las distintas monjas eran testigos del fantasma de la novicia colgando del durazno, aterrándolas durante muchos años. De nada valieron los rezos ni las misas ofrecidas por el eterno descanso de su alma. La macabra visión permanecía del mismo modo que el temor en el convento. Sin embargo, existe una previa historia detrás de este fantasma, que a continuación se las compartiré. En aquel entonces, vivían en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, precisamente en donde se ubicaría muchos años después una cantina. Los hermanos Ávila, estos eran Gil, Alonso y Doña María, a quien por oscuros motivos se inscribió en la historia como Doña María de Alvarado. Doña María era una mujer muy hermosa y de gran presencia. Ella se enamoró de un tal Arrutia, mestizo de humilde cuna y de desconocido origen, quien, viendo el profundo enamoramiento que había provocado en Doña María, trató de convertirla en su esposa para así ganar mujer, fortuna y linaje. El plan avanzaba como lo planeado. Pronto Arrutia y María se casarían y la fortuna de ella pasaría a manos del mestizo ambicioso. Sin embargo, fue descubierto al poco tiempo
pues en el bar que frecuentaba, un día se le ocurrió presumir a sus amigos que pronto sería tan rico como los hermanos Ávila y que María era tan tonta e ingenua que no sería impedimento para que él continuara disfrutando de los placeres tanto de las mujeres como de las parrandas. Pero apenas lo supieron sus hermanos, se opusieron rotundamente al matrimonio, en especial Alonso de Ávila, quien llamando una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo, le prohibió terminantemente que volviera a ver a su hermana. Este le respondió que no podía interponerse si ella lo amaba, y le aseguró que por más que lo intentara, no lo lograría nunca más. Esto molestó mucho a don Alonso. Se fue a su casa y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en quitarle la vida en un duelo al petulante que se estaba enfrentando a ellos. Pero don Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que tal sujeto despreciable no estaba capacitado para mediarse a espada contra ninguno de los dos, por lo que mejor sería darle un escarmiento. Pero finalmente decidieron reunir un buen monto de dinero, dándoselo al mestizo para que se largara de la capital de la Nueva España, pues con el botín ofrecido podría instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo. Se cuenta que el mestizo aceptó y sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tanto, se fue a Veracruz y de allí a otros lugares, dejando pasar los años. Durante ese tiempo doña María Alvarado sufría y padecía muchísimo. Lloraba de dolor como una sombra por toda la casa, sin que nada pudiera consolarla. Finalmente, viendo tanto sufrir a su querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencerla para que entrara de novicia a un convento. Escogieron el convento de la Concepción, el cual era el primer convento construido en la capital de la Nueva España, famoso por recibir como novicia a las hijas, familiares o conocidas de los conquistadores españoles. Después de reunir otra fuerte cantidad de dinero, la fueron a enclaustrar, asegurándole que el mestizo jamás regresaría a su lado, pues le juraron que éste había fallecido. Es así como doña María entró como novicia al citado convento, en donde comenzó a llevar la triste vida de monja de claustro, porque no podía dejar de llorar su pena de amor recordando al mestizo Arrutia, entre rezos y súplicas. Por las noches en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo. Solo pensaba en aquel mestizo que la había enamorado profundamente, sembrando un deseo en su corazón. Una noche, cuando ya no pudo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe, decidió quitarse la vida al saber que su amado estaba vivo y que también regresó, pero el muy desdichado ni siquiera se interesó en ir a visitarla. Solo vino para pedir más dinero a los hermanos Ávila. Tomó un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte. Su cuerpo ya se había convertido en frágil y enfermo debido al sufrimiento que se le ocasionaba por el amor del mestizo, sumado a los incontenibles ayunos que ofrecía a Dios para que él regresara. Se arrodilló ante el crucifijo bendito del templo. Le pidió perdón a Dios por no poder llegar a cumplir con su vocación de monja. Posteriormente, se fue a la huerta del convento y a la fuente. Ató la cuerda a una de las ramas de durazno y volvió a rezar pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer. Como así también murmuró perdón al amado mestizo por abandonarlo en este mundo. Colocó la soga sobre su cuello y se arrojó quedando suspendida cerca de la fuente, balanceándose como un péndulo frágil, movido por el viento hasta que su vida se apagó.
Al día siguiente, la madre portera, que fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de la puerta del convento, la vio colgada sin vida. El cuerpo ya tieso de María de Alvarado fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento. Allí pareció terminar aquel drama amoroso. Sin embargo, un mes después del triste acontecimiento, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. Luego siguieron muchas más visiones, hasta que finalmente las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta durante las noches. Pero al parecer la tragedia quiso continuar castigando a la familia Ávila. Sus dos hermanos, Gil y Alonso de Ávila, se vieron envueltos en aquella conspiración encabezada por don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés, y descubierta esta conjura, fueron encarcelados para después ser juzgados sumariamente y sentenciados a la muerte. El 16 de julio de 1566, montados en cabalgaduras vergonzantes y humillados, los dos hermanos Gil y Alonso fueron conducidos al patíbulo, en donde fueron degollados. Por órdenes de la Real Audiencia y en mayor castigo a la osadía de los dos Ávila.